Pues mira, a la luz de lo que estamos viendo, por ejemplo, en Palestina, esta manera tan descarada de arrasar parejo a la población civil, que la mayoría de los muertos son niños, mujeres, gente que no tiene nada que ver con el Hamas o que nunca ha sido hostil a Israel y que todavía, y los descarados atacando hospitales, escuelas, instalaciones de Naciones Unidas, y todavía tienen el descaro de decir que los niños no son civiles, y sale Joe Biden a decir tranquilamente que lo que pasa ahí no es un genocidio. La misma Corte Internacional de Justicia, con toda impunidad, sale a decir no, no es genocidio. No se atrevió a categorizar lo que hace Israel en la Franja de Gaza como un genocidio. La Corte Penal Internacional apenas el fiscal está sugiriéndole que emitan órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu y contra Joab Galant. Y en Occidente, cuando tú ves a la diferente prensa occidental, Der Spiegel, Cadena 3, el diario El País, Deutsche Welle, France 24, Le Monde, pues todas las grandes cadenas, NBC News, CNN, BBC, no puedes creer la cobertura tan parcial. Bueno, a veces al diario The Guardian, que es como de lo más izquierdoso ahí en el Reino Unido, cómo se cuadran ante Israel y cómo tergiversan la historia, ¿no? Los malvados son las víctimas, los malvados son los otros, a esos pegarles y castigarlos sí se justifica, porque no son tan civilizados como nosotros, y ni son democráticos, ni les interesa. ¿Ves? Aún vive Netanyahu de verdad descarado, con una impunidad que se siente que va por ahí Y, como si y nada, nos hablan del fascismo además y acusan a los demás de fascistas. Eso es lo más impresionante de todo esto. y de antisemitas. Cualquier crítica al Estado de Israel eres antisemita automáticamente. Bueno, ha calificado a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia de antisemitas. Entonces, ¿por qué comento esto y pareciera que no tiene nada que ver con lo que voy a decir? Porque si estamos hablando de Rusia y Ucrania, ¿por qué estoy metiendo lo otro? Por esta razón. Porque si en nuestra cara, ahora que hay internet, un montón de redes sociales con tanta población activa, se atreven a mentirnos en la cara, yo, como tú bien lo dices, seguramente la Unión Soviética tuvo un montón de errores, pero es que nos han demonizado a Joseph Stalin, o a Malenkov, o a Khrushchev, o a Brezhnev, o a Andropov, ¿no? A Chernenko, y casualmente el único bueno para ellos es Gorbachev, que finalmente es el que les entrega, o este señor después de Gorbachev, que tenía problemas con el alcohol, y que tú dices, bueno, parece que los únicos buenos son aquellos que son entreguistas o que se rinden, que se subordinan al occidente colectivo. ¿Es una percepción correcta o qué piensas al respecto? Jesús, yo pensé mucho y conversamos aquí mucho que creo que hablamos de la misma cosa porque ¿por qué se parece tanto la sociedad ucraniana de los últimos años a la sociedad israelí? Algo muy provinciano, muy acomplejado, agresivo, que está que trata de afirmar a nivel discursivo, no sé, de nuestra cultura, de nuestro lo especial de nosotros y todo lo demás, en el fondo despreciando su propia cultura. ¿Por qué despreciando su propia cultura? Porque el pueblo judío en Europa Oriental y todo eran bolcheviques, eran revolucionarios, eran grandes artistas, creadores y todo lo demás. Y cambiándose a Israel, ellos se convierten en provincianos en mal sentido de esta palabra, porque Israel actual es una copia de los Estados Unidos, la copia más pobre, más miserable, y lo que hace el gobierno israelí es acaban con la cultura judía tradicional, la cultura yiddish, porque la cultura comunista judía, la cultura de izquierda judía es peligrosa para Israel. Israel necesita implantar otra cosa de los Estados Unidos y todo lo demás para imitar a los otros y hacer a la gente que perdió sus raíces olvidar su propia identidad y creer en un mito construido especialmente para ellos.
es igual que un mito construido especialmente para los ucranianos. Es muy, es muy loco este proceso y es muy eficiente. Y sabemos bien que dependemos mucho de nuestro medio y como la mayoría de nuestros vecinos que, digamos, que trabajan duramente, como en Israel, un país carísimo para sobrevivir, escuchan la propaganda todos los días, empiezan a creer en esta propaganda y pocos tienen valor o capacidad de ir en contra de la opinión de la mayoría. Así que tenemos una sociedad absolutamente enferma, enferma de fascismo, la israelí, y Ucrania ahora es experimento del mismo tipo. Ya tenemos en Ucrania la generación de los niños enfermos, formateados por la nueva educación que castró su historia, que les quitó las raíces y con cierto manejo de los medios se puede meterles cualquier cosa. Al final, estas personas, estos jóvenes, creen en las cosas que jamás existieron y están dispuestos a morir por los intereses de las transnacionales, de los que ahora son los dueños de Ucrania, de Monsanto, de los otros. Sí, de los fondos de inversión poderosísimos, ¿no? Que tienen un Son PIB los per dueños cápita. del país, que son los dueños del país porque Ucrania ya debe tanta plata por armamento y todo lo demás, que es impagable, además tiene cada vez menos población. Así que, claro, el despoblamiento y todo lo que describía en el año, si no me equivoco, en el 96, su comandante Marcos escribiendo de la Cuarta Guerra Mundial, describiendo la Tercera Guerra Mundial y después la Cuarta, cuando los grandes capitales están luchando por estos territorios que se quedaron sin dueño y hay que despoblar, reordenar, etcétera, ¿no? Lo vemos perfectamente en Ucrania. Oleg, nada más para que la gente no se quede con la duda, Zelensky habla mejor ruso que ucraniano, ¿no? Él aprendió. Zelensky, su idioma natal es ruso, siempre habló ruso. Como un buen actor, aprendió bastante buen ucraniano, incluso ahora finge que no puede hablar tan bien ruso. Eso es muy gracioso, o sea, si todavía no perdimos la capacidad de reírnos de Zelensky porque ya provoca cada vez menos risa, pero es un personaje de la cultura rusa en Ucrania. Es un muchacho de la familia judía que hablaban ruso siempre, le iba bien con sus negocios y todo, y ahora analizando su Le va personalidad, mejor con este negocio. mucho mejor, él no tenía ningún problema y todo ello creo, personalmente muchos creemos que cuando él se metió a las elecciones, él se confundió su juego de actor con la vida real y cuando de repente termina con este cargo que le queda muy grande, ya pierde todo control y ya para sobrevivir o por inercia ya tiene que cumplir todo lo que le están dictando um, porque está absolutamente claro que Zelensky no decide absolutamente nada por sí solo. Y fíjate, me vino a la mente Zelensky, mi querido Oleg, porque cuando mencionabas de los niños formateados, los niños a los que les roban su identidad y a los que los formatean para justamente poderlos controlar, Zelensky sería como una especie de ejemplo, ¿no? Cuando pierdes el rumbo, pierdes quién eres, de dónde vienes, pues pierdes también el horizonte de hacia dónde vas. Y en ese sentido, pues no solamente arriesgas tu persona y a tu familia, sino a toda una nación. Ha sido muy lamentable el tema de hasta la última gota de sangre del último ucraniano, a pesar de que efectivamente Ucrania tiene todo por perder y realmente muy poco que ganar, pero vemos que hay ciertos miembros de las élites, por ejemplo, no se me olvida este escándalo brutal de Reznikov, el primer ministro de defensa de Ucrania en la era de Zelensky, que se le descubren actos inmensos de corrupción. Hay escándalos de que tiene propiedades muy grandes en Marbella, en España, y después surge un documento en donde Reznikov y algunos mandos de alto nivel que también ya fueron removidos, se terminaron, o sea, Ursula von der Leyen
terminó solicitándole a las autoridades españolas que le otorgaran la nacionalidad a este grupito para que pudieran estar tranquilos allá en las veraniegas costas de Marbella, muy lejos del frente ucraniano. Y eso pues te habla y da cierta rabia que a los ucranianos de a pie, de entre 18 y 60 años, les estén prácticamente obligando periódicamente y progresivamente a ir al frente de batalla, a morir por nada, por los intereses de las corporaciones, mientras que esta gente que está creando y consolidando las estructuras de dominación del norte industrial a un país como Ucrania, al que lo sacrifican para que se enfrente a un ejército poderoso como el ruso, me parece que sí da mucha rabia, pues aunque uno no sea ucraniano y aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, sientes el maltrato al pueblo de a pie que le puede pasar a otros pueblos. Jesús, yo podría agregar solo dos detallitos. Por ejemplo, si nos escucha el enemigo ahora y si podemos dar algunas recomendaciones a las autoridades ucranianas, yo creo que esta gente habría que moverla no a Europa, sino a Argentina, siguiendo la tradición de sus hermanos de ideología. Además, tienen a Milei en Argentina, así que yo creo que cuadraría todo esto muy bien. Y hablando un poquito más en serio, recordemos que los ucranianos votaron en masa por Zelensky porque Zelensky prometió paz para Donbass. Los ucranianos votaron por Zelensky porque Zelensky, como era un tipo del habla ruso, él no podía ser nacionalista ucraniano, además judío, o con otra razón, él no podía ser nacionalista ucraniano porque la gente, un par de años después del Maidán, ya se cansó del nacionalismo ucraniano, ya se dio cuenta que es una locura y querían normalizar las relaciones con Rusia, querían más respeto por culturas, por idiomas y todo lo demás. Y Zelensky, como un buen actor, perfectamente dijo a la gente lo que la gente quería escuchar. Y lo más grave me parece que es, volviendo al inicio de nuestra conversación, qué es lo que pasa con nuestra memoria, qué pasa con la memoria de nuestros pueblos, o sea, ¿quién se acordará ahora las promesas de Zelensky? ¿Quién se acordará lo que pasó después? Porque resulta que presidente nacionalista de derecha, ultraderecha, como Poroshenko, que es nacionalista declarado, mantenía en el país más libertades democráticas, hubo más libertad de prensa, hubo más posibilidad de criticar y era un gobierno menos anticomunista que el gobierno de Zelensky. Así que nos manipulan como quieren, hacen como quieren. Desde Palestina hasta Ucrania afirman lo que quieren y lamentablemente no somos capaces de organizarnos, de crear más medios más poderosos, alternativos, porque yo creo que todos nosotros tenemos también bastante que decir.